Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Vallejo, residente del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza. Hoy vamos a hablar de la vulvovaginitis y la cervicitis como parte del temario del curso de nosología. El índice que se irá abordando a lo largo del tema. Y a manera de introducción, las secreciones normales están constituidas por una suspensión de células epiteliales que provienen del cuello cervical y de las paredes vaginales, que constituyen un componente importante de biomasa por su alto contenido en glucógeno y que en el proceso de desprendimiento se va despolimerizando a glucosa, el cual será el sustrato energético principal de los lactobacilos, que representan más del 95% de la biota de la cavidad vaginal y cuyo metabolismo aerobio mantendrá un pH de 3.5 a 4.6 y por lo tanto prevendrá la adquisición de infecciones de transmisión sexual por patógenos exógenos o bien de infecciones endógenas durante procedimientos instrumentados o durante el embarazo. Aquí podemos ver una suspensión de células epiteliales de bordes irregulares con un citoplasma pequeño y un núcleo central, embebido rodeado de dos lactobacilos pequeños, los cuales ya están definidos que los más prevalentes son los crispatus y el ginseng. Cuando abordamos a una paciente con este tipo de etiologías es importante definir el grupo etario. Si bien hay enfermedades que se pueden adquirir durante el trabajo de parto en el canal, estas adquieren su importancia debido a su posibilidad de erradicación antes de llevarse a cabo la interrupción del embarazo, y bien también porque levantan la sospecha de enfermedades de abuso o abuso sexual en mujeres prepúberes, y en posmenopausia no debemos de olvidar que existen cambios fisiológicos que pudieran no ser de etiología infecciosa. Una presentación aguda casi siempre orienta a una etiología infecciosa, mientras que una subaguda, progresiva, indolente puede ser más asociada a cambios fisiológicos o a una neoplasia, también a una reacción al cuerpo extraño. Sobre la cantidad de las secreciones, adquieren una importancia únicamente cuando son molestas y se acompañan de otra sintomatología como irritación, el manchado de la ropa, cambio en el olor, etc. A manera general se considera que la extracción de las secreciones se pueden realizar con el dedo índice y cuando rebasa esta cantidad puede orientar a un proceso. La irritación externa pues será asociada sobre todo cuando tenga prurito con poca o nula secreción a una candidiasis, y si además se acompaña de un dolor pélvico y disuria con lesiones ulcerosas y centrípetas, podemos sospechar de un herpes simplex. Cuando tengamos además un cuadro caracterizado por disconfort crónico y dispareunia, deberemos sospechar de una vestibulitis vulvar que se verá más adelante. Las secreciones fisiológicas generalmente no tienen un olor o tienen un olor muy sutil, y en ausencia de otros síntomas corresponde la principal queja en pacientes con vaginosis bacteriana. Cuando el olor es francamente fétido, debemos de sospechar de una sobreinfección genital o una fístula enterovaginal, que cada vez será más prevalente debido a la mayor sobrevida de las mujeres con cáncer cervicouterino que son sometidas a radioterapia o a cirugías y que puedan desarrollar una fístula enterovaginal o también a una retención de cuerpo extraño. Y el dolor abdominal, aunque no es específico de la tricomoniasis, sí se asocia más a este, también puede ser de una cervicitis con salpingitis o una enfermedad pélvica inflamatoria asociada. Es habitual que cuando existe una nueva pareja sexual se desarrollen vulvovaginitis o cervicitis, y por lo tanto deberemos de estar interrogando sobre una nueva pareja sexual o el número de parejas sexuales, así como el uso de terapia estrogénica anticonceptiva, no solamente por el número de parejas sexuales, sino también porque los estrógenos son terreno promotor de la proliferación celular y por lo tanto de mayor desarrollo de infecciones. Además de otras enfermedades que se deben interrogar, enfermedades inmunosupresoras o inmunocomprometentes como la diabetes, VIH-Sida o neoplasias. Y el uso de medicamentos, tanto sistémicos como locales, antibióticos, esteroides y el lavado vaginal o la ducha vaginal,
que se asocia a este barrido continuo de la biota y el pH local y los cambios tróficos asociados. Bueno, entonces en el examen físico siempre se debe de realizar un examen físico completo si la paciente no ha recibido uno durante el año previo. Y en posición supina deberemos de inspeccionar el vello púbico, principalmente en busca de pediculosis, la piel en busca de molusco, palpar los pliegues inguinofemoral en busca de adenopatías dolorosas, y después ya en una posición de litotomía deberemos explorar los genitales externos, pedirle a la paciente que si ella identifica puntos álgicos los pueda señalar y buscar intencionadamente soluciones de continuidad o úlceras para, en dado caso que la sospecha sea eh, justificada, pues podamos proceder ya sea toma de biopsia, impronta, etc. Debemos de evaluar si existe eritema perineal, sospechar candidiasis y tricomoniasis, y si encontramos lesiones papulares satélites o ides con edema importante de labios, pues quizás coincida con un cuadro de candidiasis. Los veremos más adelante cada uno. Ahora, para la exploración bimanual se sugiere sobre todo cuando anatómicamente estamos ante cavidades vaginales amplias o con un fondo profundo, y se debe de realizar la extrusión del meato para evaluar si existe una secreción. Si existe una secreción, esta debe ser tomada para exploración al microscopio y cultivos. Se debe proceder mediante especuloscopía para poder observar las paredes vaginales, fondo de saco, cuello cervical, y cuando tengamos el recurso con colposcopia. Cuando estamos observando la cavidad vaginal, hay dos metodologías sugeridas para obtener la muestra. Una es mediante un hisopo y resuspender en medio mililitro de solución salina, pero debe de ser a partir de la pared lateral de la vagina. La vagina se considera una cavidad contaminada. Entonces debemos de tomarlo de la pared vaginal solo después de que haya precipitado las secreciones, y entonces podremos resuspender en medio mililitro. O la otra es introducir una pipeta con medio mililitro y estar aspirando, pipeteando, aspirando, pipeteando, aspirando para obtenerla. Después se extenderá en una lámina de pH para catalogar en cuál se encuentra situado, y podemos colocar una de estas gotas sobre una laminilla a la cual se le agregará una gota de hidróxido de potasio al 10% para la prueba del olor. El hidróxido de potasio lo que va a hacer es destruir todos los elementos formes de la suspensión y solamente dejará de lado a las bacterias y los bacilos, los cuales entonces, si generan esta cantidad de aminas perceptible, pues entonces orientarán más a una vaginosis bacteriana. No es útil para un diagnóstico de tricomoniasis, solamente es útil para el diagnóstico de una vaginosis bacteriana. Ahora, la preparación en fresco, la observación directa al microscopio, nos permite observar el número de polimorfonucleares, el cual conserva una relación 1 a 1 con las células epiteliales. Cuando esta relación está rebasada por el conteo de polimorfonucleares, es sugestivo de una infección bacteriana, sobre todo de una cervicitis. Si la relación está conservada, no excluye que exista un proceso infeccioso, y si el cuadro es una prueba KOH positiva con un abundante número de polimorfonucleares, hay que buscar una coinfección por Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis. Y también en esta preparación en fresco podemos observar si existen pseudohifas o protozoarios móviles. Si existen protozoarios móviles, esta suele ser la metodología que ofrece mayor rendimiento diagnóstico para la tricomoniasis, más que los cultivos. Si existe la observación directa del protozoario móvil, esta ofrece mayor rendimiento, pero eso será más adelante. Y bueno, también en este examen en fresco podemos buscar las células clave o las clue cells, que son células epiteliales parabasales, son de tamaño más grande que las basales que son maduras. Estas son un poco más inmaduras, tienen el epitelio más grande, el citoplasma más grande, el núcleo más grande, y se debe buscar intencionadamente el reborde de la célula, el cual en muchas ocasiones estará incrustado de cocobacilos o formas cocobacilas,
que al parecer a simple vista pudieran ser gram positivas, pero ya en una macro veremos que son variables en su tinción. Además, podemos observar la presencia de protozoarios móviles, características de la tricomona. Bueno, y entonces la tinción Gram adquiere también mucha importancia cuando tenemos sospecha de infecciones bacterianas, cervicitis bacterianas, y entonces queremos determinar bien cuál es su origen, como en este caso, diplococos Gram negativos intracelulares. La toma de la muestra siempre se sugiere que sea mediante especuloscopía, utilizando la mano dominante y dirigida a la pared bacteriana contralateral, a la pared vaginal contralateral, para disminuir la posibilidad de contaminación. Y se debe, cuando estamos buscando protozoarios, utilizar el Diamond modificado, entre otros, además de ofrecer una tinción y una citología Papa Nicolau a todas las mujeres que no han tenido una reciente. Ahora sí, de manera de definición, la vulvovaginitis y la cervicitis entonces serán un conjunto de entidades que pueden tener un origen infeccioso o no infeccioso y que van a afectar a la vulva, la vagina y el cuello uterino. Existen cuadros muy específicos como la vaginosis bacteriana, la candidiasis, tricomoniasis, cervicitis y otros que vamos a ver al final. En la epidemiología vemos que ya desde entonces McCormack y Sinner decían que existe poca información sobre los cuadros y la epidemiología real de estos cuadros en las mujeres, muchas veces porque no acuden al médico por ser el primer cuadro o el cuadro inicial de la sintomatología, y por lo tanto se asume que a la media de 30 años alrededor del 70% de las mujeres han tenido ya una infección y más del 20% ha tenido una en el último año. Empezando a hablar específicamente de la tricomoniasis, vemos que es un protozoario flagelado de alrededor de 10 micras, tiene 5 flagelos, 4 en un polo y uno contralateral que conforma parte de la membrana móvil. Tiene el nombre de Trichomonas vaginalis, siempre se considera una infección de transmisión sexual y es común que sea concomitante con la vaginosis bacteriana. A la exploración vamos a ver que se caracteriza por una secreción vaginal purulenta. Hay un eritema importante en la vulva, en el vestíbulo y en la vagina y se caracteriza de mal olor. También tienen sintomatologías irritativas como disuria y dispareunia. Cuando nosotros hacemos la preparación en fresco podemos ver la tricomona móvil. La prueba de olor será positiva porque generalmente se asocia de vaginosis bacteriana, el pH tiende a ser más alcalino y la secreción se considera que es espumosa. Aquí podemos ver cómo existe un edema característico de la mucosa que no solamente ocurre en el cuello cervical, también puede ocurrir en la mucosa vaginal en aspecto de fresa, y la secreción suele ser espumosa. Podemos hacer un cultivo mediante un Diamond modificado, el cual revisé que tiene penicilina y streptomicina, o bien el InPouch TB, que es para tricomona vaginalis. Entonces se toma la muestra, directamente se inocula, se observa al microscopio a las 48 horas y vemos que tiene una muy buena sensibilidad. Existen otras metodologías, como todas estas aprobadas por la FDA, pero bueno, se considera que la buena práctica es observar el protozoario móvil directamente de la suspensión en fresco. Ahora, hay muchas pacientes que tienen, sin tener un antecedente epidemiológico, en la citología para Papa Nicolau han sido positivas para tricomonas. Entonces, en estos casos, las pacientes siempre se recomienda una confirmación mediante cultivo antes de proceder a un cerco epidemiológico. El tratamiento para tricomona, de acuerdo a las recomendaciones de la CDC, es metronidazol o tinidazol. Se sugiere 2 gramos vía oral como dosis única, que incluso se puede realizar en el consultorio. Esquemas alternativos pueden ser 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Como es una infección de transmisión sexual, hay que tratar a la pareja y este esquema tiene una efectividad del 90% de los casos. Existen cuadros de fracaso terapéutico en el cual la conducta correcta es, primero, confirmar el diagnóstico mediante una preparación en fresco y cultivo, realizar pruebas de susceptibilidad y confirmar que las parejas hayan recibido un tratamiento adecuado. Entonces, cuando se procederá a dar tratamiento de erradicación con un antecedente de fracaso terapéutico,
Logic ha demostrado que en más del 90% de los casos se puede lograr una respuesta adecuada